Buenas noches. Estamos siguiendo el tema tomados de la mano del Señor. Y ante las inquietudes de si las oraciones están siendo o no están siendo contestadas. Y muchos sienten como si las oraciones no fueran contestadas, como si Dios no les prestara atención. Pero cuando nosotros oramos siempre estamos esperando una respuesta, por lo cual a muchos les resulta decepcionante cuando parece como si Dios no les escuchara, como si estuviera en silencio. Sin embargo, no porque no obtengamos lo que pedimos, significa que Dios no nos atiende. En lugar de sacar conclusiones, esas conclusiones precipitadas que a veces se nos vienen, o de darnos por vencidos en la oración, deberíamos reflexionar. Sabemos muy bien que la oración es poderosa. Sabemos que funciona, siempre nos ha funcionado. Pero, ¿por qué Dios no nos contesta? ¿Por qué no contesta tu oración? Sabemos de personas que duran días, meses, incluso años para ver una oración contestada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Debería animar a otros a orar? Claro que sí. Mejor todavía, sigue compartiendo el mensaje de salvación de Cristo. Invita a las personas a arrepentirse, a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Apartarse del pecado es un mandato divino. Además, Cristo es el camino para llegar a Dios. Y luego, gracias a su sacrificio, la oración se convierte en nuestro acceso directo a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Una de las cosas que nos dice la palabra es que no sabemos pedir. Que oremos no significa que lo hagamos bien. Podemos cometer errores al orar, los cuales se convierten en un gran impedimento en nuestra comunicación con Dios. Si no sabemos pedir, es ilógico esperar que haya alguna respuesta de Dios. Esto no quiere decir que no nos escuche, sino que quiere darnos la oportunidad de corregir esas fallas, que tú y yo corrijamos la oración y podamos aprender a hacerlo de una mejor manera. Dios siempre escucha la oración. Siempre escucha la oración del esposo cuando éste pide correctamente. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Obviamente, si estás haciendo lo contrario y estás tratando a tu pareja mal o pidiendo cosas que no están de acuerdo con el diseño divino como pareja, estás perdiendo el tiempo en tus oraciones. Antes de precipitarte y pensar que Dios no te escucha o no responde, primero evalúa si estás orando correctamente. Miremos Oseas 4:1. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¡Wow! Mire lo que nos está diciendo el Señor. No conoces a Dios. Y es que para muchos la oración es un conjunto de palabras y a veces son simples palabras que se dicen en voz alta, que no van dirigidas a nadie en específico. Frases como ayúdame Dios, o quiero que todo me vaya bien hoy. Y muchas veces llegamos al amén y no hemos dicho nada, o hemos dicho mucho, pero para nosotros son palabras que bien pueden ser dichas como una expresión, o pueden ser parte de una conversación con uno mismo. Sin embargo, a veces las personas las consideran como esas oraciones profundas a Dios. Es que yo le oro todos los días. El problema con este pensamiento es que se le da mayor importancia a lo que se quiere y se deja de lado al ser
al cual va dirigido. Es decir, pesa más nuestros requerimientos que Dios mismo. La oración no se trata de solo pedir, sino de conocer a Dios y descubrir quiénes somos en Él. Si no conocemos a nuestro Señor, ¿cómo esperamos tener respuesta? Una respuesta de Él. Tienes que tener en cuenta que Dios sabe todo lo que hacemos. Cada pensamiento, cada palabra, incluso antes que la pronunciemos. Y pese a todo, no se entromete en las conversaciones, y mucho menos en aquellas que no van dirigidas a Él. Así que no trata de que Dios no te responde, sino que tú no lo conoces. Y por lo tanto, tus oraciones no van a Él. Son oraciones que se quedan en ti mismo. Pero sigamos adelante y miremos Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos de los cielos, les juro que así es. ¿Y qué nos dice aquí? Que muchas veces lo que nosotros estamos pidiendo no es lo mejor para nosotros. Tal vez estés orando con mucho fervor, tal vez estés orando desde lo profundo del corazón, pidiendo por algo que crees que sería beneficioso para ti. Sin embargo, nuestros pensamientos no son como los de Dios. Incluso cuando podemos pensar que nuestras peticiones van acorde a la voluntad de Dios, es Él quien determina el proceder de las cosas y sabe qué es lo que mejor nos conviene. Como seres humanos muchas veces nos enfocamos más en obtener satisfacción automática, mas no pensamos en el futuro. Siempre estamos en una inmediatez. En cambio, Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, y no responde a las oraciones de la forma que esperamos. Es porque sabe que no es lo mejor para nosotros. Debemos aprender a confiar en su sabiduría y dejar que Él decida nuestro porvenir. ¿Cuántas cosas, si el Señor nos diera gusto en nuestros caprichos, nos harían perder? No estaríamos ni siquiera cerquita de Él. Y si seguimos mirando, podemos ir a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo sucede a su debido tiempo. Sin embargo, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Y primera de Samuel 1:19 dice: y Dios se acordó de ella. Y entonces, viendo en la palabra, muchas veces no es el tiempo correcto. Es que tener fe en el poder de Dios implica confiar en el tiempo de Él. Nuestras peticiones pueden estar dentro del plan de Dios, pero quizá ahora no sea el momento adecuado para que se cumplan. Por lo tanto, debes aprender a ser paciente, aprender a esperar y no dejar de orar. Las cosas buenas que suceden en el tiempo incorrecto pueden convertirse en negativas y hasta perjudiciales. Es por eso que es mejor y la mejor decisión que podemos tomar es perseverar hasta que Dios nos indique el momento indicado. No podemos andar por pasiones, sentimientos. Debemos andar bajo la voluntad del Señor. Y Dios básicamente tiene siempre tres respuestas: sí, no, espera. Porque Él puede ver lo que es mejor para nosotros. Tú tienes que aprender a confiar en su juicio. Imagínate, tú no debes dudar de Él. Su tiempo siempre es mejor que el nuestro. Si estás viviendo en la fe y lo que estás pidiendo es algo que Dios quiere que tengas, pues de acuerdo con el Salmo 84:11, Dios te lo dará en el momento indicado. Por lo que puedes retenerlo simplemente porque no es el momento, no es el tiempo.
¿Cuántos de nosotros conocemos casos de personas que han debido pasar por ciertos procesos para su edificación? Y es precisamente cuando pasan por todas esas circunstancias que entienden en realidad cuál es el propósito de Dios para ellos en sus vidas. Entonces, eso es fe, eso es saber aprender a caminar en los tiempos del Señor. Pero también Mateo 7:11, Jesús dijo: si vosotros pues siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a los que se las piden? Y es que tenemos que tener claro que la respuesta de Dios puede ser diferente a lo que tú quieres. Podrías estar orando. ¿Cuántas mujeres están orando por un esposo? ¿Cuántas personas están orando por un trabajo que han estado esperando? La curación de un familiar enfermo. ¿Por qué Dios no te daría todas estas cosas si son buenas ante los ojos del hombre? Porque aunque sientas que es bueno para ti estar casado o casada, o estar trabajando en un trabajo que te gusta, que disfrutas, o que su ser querido sea sanado, el plan de Dios para ti puede diferir. Solo porque algo nos hace felices no significa que sea bueno para nosotros eternamente. Y Dios tiene en mente lo mejor para nosotros, pues su voluntad siempre es perfecta. Y eso es algo que debemos tener en nuestro corazón. Pero también, si seguimos adelante, estaríamos hablando de Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Miren, siempre Dios tiene algo mejor para ti que lo que estás pidiendo. Esa podría ser una razón simple, pero común. A veces estamos pidiendo algo y en realidad Dios tiene planeado para nosotros algo mucho mejor. Y nos desesperamos y creemos que es que Dios no nos escucha. Piénsalo. Dios es bueno y sabe lo que es mejor para nosotros. A veces Dios dice que no, o simplemente nos cierra una puerta porque tiene algo mejor para nosotros que ni siquiera hemos pensado en pedir. Es que Dios es infinito. Puede ser algo inimaginable, inigualable por ti. Confía en su tiempo. Confía en Él cuando te dice que no. Y confía en que Él sabe lo que es mejor para ti. Hace algunos días, y a raíz de todas las circunstancias del 2020, después de 14, 15 años de una persona en una empresa, lo llamaron. Y como se dice en el argot, lo arreglaron. Le dijeron que debido a la situación, que pues la empresa estaba prescindiendo de algunos servicios y empezaron a cortar los más antiguos. Este hombre decía: pero ¿qué voy a hacer yo? 15 años en la empresa y salgo así nomás. Y yo le decía: ¿qué le estás pidiendo al Señor? ¿Qué le has pedido durante todo este tiempo? Y decía: pastor, es que yo no sé si es que lo que estoy pidiendo pues no debe ser lo correcto. Porque lo que yo le pedía a Dios era un ascenso dentro de la empresa. Le dije: hijo, ¿y no piensas un ascenso fuera de la empresa? Y este hombre estaba sufriendo y duró un mes preocupado, y más en situación de pandemia. Y después del mes lo llamaron a un trabajo y hoy en día está trabajando en una excelente empresa, en un cargo mayor al que tenía. Y en estos días me llamó a agradecer y me contaba todo esto, lo que había sucedido, que ya estaba muy contento en la empresa, que ya le había cogido el ritmo. Y yo le decía: bueno, ¿y si hubiera seguido en la otra empresa otros 15 años y ahí qué hubiera pasado? A veces no entendemos, no confiamos que el Señor tiene cosas mejores para nosotros. ¿Cuántos se les dañó un viaje y ahorita se dan cuenta que ha sido lo mejor? Hubo una persona que tenía que viajar a Inglaterra, y para donde iba
hoy en día está viendo que en ese sector es donde más está el COVID. Decía, pastor, ¿qué tal que yo hubiera viajado? Y hemos tenido casos y siempre vemos casos y sabemos. Por eso confiemos en el tiempo del Señor. Porque sé cuáles son los planes que tengo para ti, dice el Señor. Encomienda al Señor tus planes y Él te ayudará a realizarlos. Y siempre Él tiene cosas mejores para nosotros, siempre. Pero sigamos adelante, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino que en toda oración y ruego, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Mire, el Señor nos dice que le demos nuestras preocupaciones. Y a veces nuestra oración ni siquiera es una oración, sino es la lista de preocupaciones, de angustias. No importa cuán sombría sea tu situación. Aprende a depositar tus cargas, tus ansias en Él. Todo lo que te preocupa, aunque las circunstancias parezcan salirse de control, no lo están. Dios tiene el control. Él tiene el control de todo, Él no lo ha perdido. Hasta de las hojas que caen de los árboles o cuántos cabellos tienen en tu cabeza, dice la palabra. El hecho de que Dios no conteste tu oración no quiere decir que no te escucha. Así que cuando el mundo parece desmoronarse, no te preocupes. Ese es precisamente el momento en el que debes estar agradecido, agradecida de conocer a Dios. El Señor está cerca. Recuerda que no es por tu fuerza, es por su gracia. Pero ante todo esto, ese silencio del Señor, debemos mirar qué actitud tengo yo. Y entonces podríamos ir a 1 Samuel, capítulo 1, versículo del 15 al 20. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Dios, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Dios se acordó de ella. Y sucedió que a su debido tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo. ¿Alguna vez has llorado? ¿Alguna vez has sufrido por algo hasta que se te acabaron las lágrimas, hasta que ya no pudiste más? Muchas veces los ojos hinchados se rinden. Muchas veces se secan mientras sigue con la corriente de angustia en tu alma. Miras hacia el cielo en confusión total porque Dios no te responde. Y tenemos en la Biblia una mujer que duró mucho tiempo esperando la respuesta del Señor. Ana se sintió lo mismo. Ella se sintió provocada y frustrada. Su angustia llegó a ser tan intensa que lloraba y rehusaba comer. Clamó al Señor. Ella clamó al Señor y ya llegó un momento en que lo hacía con amargura en su alma. La angustia de Ana, una profunda angustia hace miles de años atrás, y sin embargo en la actualidad muchos nos hemos sentido así en algún momento y nos identificamos con ella completamente. La historia nos habla de dos mujeres, Penina y Ana. La una tenía muchos hijos y se aseguraba de recordárselo a la otra en cada oportunidad que se presentaba. Todos podemos encontrarnos desesperadamente deseando algo que vemos que el Señor les da a otros. Lo vemos bendiciéndoles en las mismas áreas en que somos restringidos. ¿Por qué a ellos, Señor? ¿Por qué a mí no? Padre amado, ¿por qué le estás dando y a mí no me has concedido? Luego, el aparente silencio
que suena como injusto de Dios, nos escolta de un corazón perturbado a un alma amargada. Y comenzamos a sentir algo que contradice todo lo que creemos ser y es verdad. Si Dios es bueno, ¿por qué no se muestra bueno conmigo en esto? Si Dios me ama, ¿por qué no me está dando lo que yo quiero, lo que yo necesito? Y entonces tenemos que tener claros, porque en ese momento de honestidad cruda nos vemos obligados a admitir que nos sentimos algo sospechosos de Dios. Hemos hecho todo lo que sabemos hacer. Hemos orado todo lo que sabemos orar. Nos hemos parado firmes en promesas incontables con rostros de valentía. Y aún así pasan los días y nada. ¿Qué hacemos? Y seamos realistas, ¿qué hacemos cuando nuestro corazón lucha por hacer las paces entre la habilidad que tiene Dios de cambiar las cosas duras y su aparente decisión de no hacerlo en nuestro caso? Deberíamos aprender de Ana. Deberíamos hacernos como Ana. Deberíamos hacer lo que hizo Ana. Después de tanto tiempo pidiendo, después de tanto tiempo sufriendo, después de tanto estar ahí, firme en el Señor, ella, en lugar de alejarse de Dios, en lugar de sospechar de Él, ella se inclinó más hacia Él, llenando el espacio de su espera con oración, una oración profunda. Cuánto me encanta leer y escuchar de esa fe inquebrantable. Y estamos hablando de algo duro, porque cuando la esterilidad y el maltrato de parte de Penina podrían haberle causado a Ana perder la esperanza completamente, ella rehusó. Ella jamás dejó de afectarse a tal punto que tuviera la confianza en Dios. Al contrario, ella poseía una fe que no estaba basada en sus circunstancias, sino que estaba fundada en la verdad, que ella sabía acerca de su Dios bueno y fiel, una fe que la dirigió a orar no solo en donde ella estaba, sino también en su tabernáculo. En ese tabernáculo con tanta pasión y audacia. ¿Cómo sería su oración? Que hasta el sumo sacerdote Elí pensó que estaba ebria. ¿Hasta dónde llegó su pasión? Y aunque a fin de cuentas su llanto de angustia abrieron paso a los llantos de su hijo recién nacido. Y entonces tenemos en 1 Samuel 1:20 que emplea palabras muy claras para avisarnos que la respuesta para Ana no llegó inmediatamente. Pero no dudes, el tiempo de Dios, aunque no haya sido el tiempo de Ana deseado, era el tiempo perfecto. Es que el tiempo de Dios era imprescindible, porque Samuel estaba destinado a jugar un rol esencial en la transición de mando entre la época de los jueces y el establecimiento eventual del reinado para los israelitas. Dios no hizo esperar a Ana para castigarla, no. Él no había sido indiferente ni insensible a sus llantos. Y tampoco nos está ignorando en nuestra espera. Dios nos ama demasiado como para responder a nuestras oraciones en un momento fuera del oportuno. Padre Dios, muchísimas gracias por recordarnos hoy que no nos estás ignorando. Tú has oído cada llanto de nuestro corazón. Por eso hoy te pido, por favor, que nos consueles en la espera. Ayúdanos a confiar en tu tiempo perfecto, Padre amado. Aprender a caminar en ti, Padre misericordioso. Aprender a seguir los pasos de Jesús. Pero también aprender de Ana en una actitud correcta. Que a pesar del silencio y la demora, porque es en tu tiempo, tengamos esa actitud
de llenar nuestro tabernáculo de oración. Y entonces podríamos ir al Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Por eso, evalúa hoy, ¿cuál es tu actitud ante el silencio de Dios? Porque muchas veces salimos a juzgar a Dios, a ese silencio que Él tiene, y no nos evaluamos a nosotros mismos. Porque a veces no entendemos ni los momentos ni las respuestas de Dios. Y yo siempre he sido un convencido que muchas veces el Señor no cambia las circunstancias porque quiere cambiar nuestro corazón. Por eso, cambiemos de actitud. Que este 2021 sea el tiempo de una actitud diferente, de una actitud correcta ante el Señor, de una actitud de perseverancia, de aprender los procesos del Señor y vivirlos con toda humildad. Por eso, orémosle al Señor. Ora ahí donde estás, con un corazón sincero, habla con Él. Papito Dios, hoy venimos a ti, Señor, a darte gracias, Señor, porque muchas veces lo mejor que hemos tenido ha sido tu silencio. Padre bueno, ¿cómo sería de diferente nuestra vida? De pronto estaríamos más lejos todavía, Padre misericordioso, si tú dieras caprichos. Pero como tú no das caprichos, Señor Padre misericordioso, sino nos enseñas, Padre amado, que tú, Padre misericordioso, siempre tienes una respuesta adecuada. Que el no también es una bendición. Que el no tuyo, Padre misericordioso, muchas veces y siempre, Señor, es la mejor respuesta, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Porque muchas veces nosotros quisiéramos escuchar lo que dice la palabra, sí y amén. Pero sabemos, Padre misericordioso, que el no también es respuesta. Papito Dios, enséñanos, Padre misericordioso, a entender también los tiempos, que es muy diferente el tiempo tuyo que el tiempo de nosotros. Padre amado, que aprendamos, Señor, a llenar todo de oración, Padre misericordioso, a tener un corazón agradecido, Padre amado, y a pedir una vez y empezar a agradecer, Señor, porque en fe lo vemos, pero también en tu tiempo. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque el 2020 fue toda una escuela, pero queremos en el 2021, en una actitud correcta, caminar, Señor, de tu mano, de la mano de tu Hijo, guiados y protegidos por el Espíritu Santo, donde la luz de tu palabra ilumina, Señor, el camino. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, hacia una actitud correcta en este nuevo año, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Gracias a todos los que nos han escrito. Gracias a aquellos que han preguntado sobre el silencio de Dios. Pero gracias también a aquellos que han esperado la respuesta. Por eso, hoy, de todo corazón les decimos, adelante, de la mano del Señor. No te sueltes y sigue perseverando. Sigue confiando en el Señor, que el Señor siempre nos escucha. Buena noche y el Señor nos continúe bendiciendo.